Las repúblicas francesas se refieren a la sucesión de las repúblicas tras la proclamación de la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía en Francia en 1792. La república es un gobierno en el cual el jefe de Estado es el presidente. A lo largo de la historia de Francia se han llevado a cabo 5 repúblicas. La Primera República Francesa oficialmente fue el nombre dado a una serie de regímenes parlamentarios y republicanos que se sucedieron entre el 21 de septiembre de 1792 y el 18 de mayo de 1804, durante la Revolución Francesa. Empezó oficialmente el día que los diputados de la Convención Nacional aprobaron la abolición de la monarquía, confirmando así la destitución del rey Luis XVI, que había sido suspendido en el transcurso de la jornada del 10 de agosto de 1792. Duró un total de 12 años, hasta el establecimiento del primer imperio francés por Napoleón Bonaparte en mayo de 1804. Había varios gobiernos: la Convención Nacional entre 1792 y 1795, con un gobierno girondino primero y uno jacobino después, conocido como el Terror. El Directorio, entre 1795 y 1799, de carácter más moderado, caracterizado por las victorias militares del ejército de la República, una grave crisis económica y las decisiones entre los dictadores que limitaban su capacidad para gobernar. El Consulado, entre el 10 de noviembre de 1799 y el 18 de mayo de 1804, creado a raíz del golpe de Estado del 18 de Brumario y definido por la Constitución del año octavo. Termina después de la coronación de Napoleón Bonaparte. La Segunda República Francesa fue el régimen político republicano fundado en Francia durante un periodo entre el 25 de febrero de 1848 y el 2 de diciembre de 1852. A pesar de su brevedad, se produjeron grandes reformas, que llevarían a crear el sufragio universal masculino, la abolición definitiva de la esclavitud en las colonias francesas y el derecho al trabajo, instalando los talleres nacionales, cuya medida era dar trabajo a los obreros. La Segunda República se desarrolla en 2 etapas claramente diferenciadas. El 10 de diciembre de 1848, el primer presidente de la República Francesa es elegido por sufragio universal masculino. Se trata de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. La Constitución preveía un mandato presidencial de 4 años, sin posibilidad de reelección. A partir de 1850, Luis Napoleón Bonaparte multiplica las giras en provincias con vistas a una posible reelección. El 7 de noviembre de 1852, un nuevo acuerdo pone fin a la Segunda República y se crea el Segundo Imperio. Luis Napoleón Bonaparte es proclamado como Napoleón III, emperador de los franceses. El 2 de diciembre de 1852, fecha recordatoria de la coronación de Napoleón I y de la batalla de Austerlitz. La Tercera República fue el primer régimen francés que se impulsó durante un largo tiempo desde 1789. En efecto, después de la caída del antiguo régimen, Francia experimentó en 80 años 7 regímenes políticos, 3 monarquías constitucionales, 2 repúblicas efímeras y 2 imperios. La Tercera República fue también un periodo marcado por toda una serie de reformas sociales a las cuales la sociedad aspiraba, notablemente por la adoptación de una legislación más favorable para los empleados. La popularidad de la monarquía definió el debate político cuando la Asamblea Nacional de Francia discutió una nueva constitución durante el año de 1874. Al punto que el 30 de enero de 1875 los diputados republicanos se consideraron lo bastante fuertes para poner la enmienda Wallon al proyecto constitucional para agregar la frase: el presidente de la República es elegido por el Senado y la Cámara. Esta frase fue aprobada en la Asamblea Nacional por un solo voto. Con ello, Francia quedó oficialmente consagrada como república. La Cuarta República Francesa se desarrolló en Francia entre 1946 y 1958. En muchos sentidos fue una redención de la Tercera República, que existió antes de la Segunda Guerra Mundial y padeció muchos de los mismos problemas, como la breve duración de los gobiernos, que complicó el desarrollo de políticas públicas. Francia adoptó la Constitución de la Cuarta República, repitiendo el esquema heredado de la Tercera República: un presidente con poco poder político
y un primer ministro en quien se concentraba el mando directo, junto con un parlamento capaz de retirar la confianza del primer ministro de manera muy sencilla, con el fin de controlar sus funciones. Aunque la Cuarta República, marcada por un gran crecimiento económico y una sustancial mejora en un nivel de vida de la población, el régimen se recuerda sobre todo por la fracasada defensa de dos de las colonias francesas, Indochina y Argelia. La rebelión en Argelia empezó poco después de la independencia de Indochina. El gobierno francés tuvo un éxito inicial y consiguió controlarla, pero los métodos de tortura utilizados por los militares franceses y las fuerzas de seguridad causaron un tremendo escándalo al hacerlo público en la metrópoli. La Quinta República Francesa es el régimen republicano en vigor a Francia desde el 5 de octubre de 1958 hasta hoy. La Quinta República sucedió en la Cuarta República instaurada en 1946. En 1958, Charles de Gaulle encarga a su equipo preparar un proyecto de constitución que fue aprobada en referéndum el 28 de septiembre de ese año. La Constitución del 4 de octubre de 1958, más conocida como Constitución de la Quinta República. La Quinta República otorga un poder mayor que la Cuarta al presidente de la República. Hasta el año 2000, el mandato del presidente era de 7 años. Desde entonces es elegido por un periodo de 5 años. También se le confirió el poder ejecutivo, lo cual era un deseo expresado por el general de Gaulle para la redacción de la Constitución de la Cuarta República. En 1962 se convocó un referéndum para modificar de nuevo el sistema de elección del presidente de la República. Se introdujo el principio de elección por sufragio universal directo a 2 vueltas. Si en una primera convocatoria ningún candidato supera el 50% de los votos, hay una segunda vuelta después de 15 días en la que solamente compiten los 2 candidatos con mayor porcentaje de votos. Este sistema se usó por primera vez en 1965. Los presidentes durante la Quinta República fueron René Coty. Fue el último presidente de la Cuarta República en el cargo hasta el 8 de enero de 1959. Charles de Gaulle. 8 de enero de 1959, 28 de abril de 1969. Fue el primer presidente elegido en la Quinta República y por sufragio universal directo. Alain Poher, presidente del Senado y presidente de la República interinamente del 28 de abril al 20 de junio de 1969. Georges Pompidou, 20 de junio de 1969 al 2 de abril de 1979. Muere en el cargo. Alain Poher, presidente del Senado, es de nuevo presidente de la República interinamente del 2 de abril al 27 de mayo de 1974. Valéry Giscard, 27 de mayo de 1974 al 21 de mayo de 1981, primer presidente en no ser reelegido. François Mitterrand, 21 de mayo de 1981 al 17 de mayo de 1995. Primer presidente elegido por segunda vez por sufragio universal en 1988. Jacques Chirac, 17 de mayo de 1995 al 22 de abril del 2007. Primer presidente elegido por 5 años en 2002.